Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice que hay que considerar la gráfica de la función f, es esta gráfica de aquí, esta línea roja, y a partir de ahí nos pide calcular estos incisos de aquí. Vamos a ver paso a paso cada uno de ellos, voy a explicar en qué consiste cada uno y cómo calcularlo. Este es un ejercicio del libro de cálculo de una variable de James Stewart. Recuerden que estoy resolviendo los demás ejercicios de este libro, así que si no los han visto pueden encontrar los enlaces en la descripción. Vamos a empezar entonces a resolver el problema y lo primero que yo recomiendo aquí en este caso es colocar los números correspondientes a, a la cuadrícula para poder calcular todo más fácil, ya que aquí solamente nos decía que aquí estaba el 0 y el 1, o sea que la distancia de cada cuadrito es de una unidad. Entonces, para simplificar las cosas voy a poner por aquí el 2, el 3, el 4, igualmente aquí tendríamos el 2, el 3 hacia arriba, los negativos a la izquierda, como ya sabemos, menos 1, menos 2, y hacia abajo también los negativos. Aquí tenemos el menos 1, luego por acá tendríamos el menos 2, menos 3, pero no necesitamos más porque hasta aquí llega la gráfica, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya la numeración. Vamos a empezar con el inciso A. Nos pide calcular el valor de f de 1. Entonces nos tenemos que fijar en x igual a 1, o sea, en el eje x, en el 1, y fijarnos hasta dónde llega la gráfica. La gráfica llega hasta el 3. Eso significa que f evaluado en 1 es igual a 3. En el B nos pide algo parecido, nada más que en este caso es calcular el valor de f de menos 1. Entonces ahora tenemos que irnos en el eje x hacia el menos 1 y luego irnos hacia donde está la gráfica. En este caso tenemos que irnos hacia abajo y llegar hasta este punto de aquí, aquí donde está la gráfica. Bueno, ¿y qué número es en este caso? Pues no sabemos con exactitud qué número es, sabemos que está entre 0 y el menos 1, entonces hay que aproximarlo más o menos. Podemos ver que aquí es como una quinta parte, algo así como 0.2, ¿sí? Como no tenemos aquí el número, el valor exacto, entonces tenemos que dar una aproximación. Eso lo ponemos así, f de menos 1 es aproximadamente 0.2. Ahora el inciso C nos dice, ¿para qué valores de x es f de x igual a 1? Vean que en este caso ahora nos están dando el resultado que debemos obtener y debemos decir qué números x son los que cumplen que la función vale 1. Entonces, una forma de hacer esto fácilmente es aquí en el 1 del eje y trazar una recta horizontal, así, una recta horizontal, esta recta azul, y nos fijamos los puntos en los que corta a la gráfica y luego nos vamos hacia el eje x. Vemos que aquí corta a la gráfica y si nos vamos hacia el eje x tenemos el 0. Y acá también corta la gráfica y si nos vamos hacia el eje x tenemos el 3. Es decir que f de 0 vale 1, ¿sí? Y f de 3 también vale 1. O sea que los valores de x que cumplen que f de x es igual a 1 son dos valores, el 0 y el 3. Entonces lo ponemos así, x igual a 0 y x igual a 3. Esta es la respuesta que hay que dar en el inciso C. Ahora en el inciso D, calcular el valor de x tal que f de x es igual a 0. Vean que es muy parecido al inciso C, solo que en este caso nos está pidiendo que f de x debe ser 0. Entonces ahora en el eje Y nos fijamos en el 0, trazamos ahí ahora la recta horizontal y nos fijamos los puntos en los que corta a la gráfica. En este caso solamente corta la gráfica en un valor, que es este que está aquí, solamente en ese valor. Pero de nuevo aquí no tenemos con exactitud ese valor, solamente sabemos que está entre el menos 1 y el 0, está más cerca del menos 1 que del 0. Entonces podemos decir que x es más o menos como 0.7. Menos 0.7, ¿sí? Porque es negativo, está aquí a la izquierda. Entonces ese es el valor aproximadamente. Ahora el inciso E nos pide indicar el dominio y el rango de la función. Bueno, el dominio es todo lo que recorre el eje X, ¿sí? Desde dónde hasta dónde llega el eje X para la gráfica de la función. Vean que la gráfica de la función empieza aquí y en el eje X es el menos 2. Entonces recorre toda esta parte hasta llegar a este número de acá, que es el último, que es el 4. Es decir, la gráfica la podemos encerrar entre estas dos rectas, ¿sí? Entre la recta que pasa por el menos 2 y la recta que pasa por el 4. Así que entonces el intervalo que recorre la función es desde el menos 2 hasta el 4. Ese es el dominio de la función, ¿sí? Entonces en este caso tenemos que el dominio de la función es todo el intervalo que va desde el menos 2 hasta el 4. Y ponemos corchetes porque en el menos 2 tenemos un punto en la función que es el menos 1 y en el 4 también tenemos un punto en la función que estaría entre el 0 y el 1, ¿sí? Si aquí hubiera algún circulito sin rellenar, entonces quiere decir que ese punto no está en la función y en ese caso se pondría un paréntesis en lugar de un corchete. Esos ejemplos ya los estaremos viendo más adelante. Bueno, y el rango es lo mismo, pero ahora visto desde el eje Y. Es decir, qué tanto recorre la función, pero vista desde el eje Y, desde dónde hasta dónde abarca. Entonces vemos en este caso que abarca desde el menos 1, que es el menor valor en el eje Y llega hasta el 3. Acá es el mayor valor que alcanza en el eje Y, ¿sí? Entonces la gráfica queda encerrada entre estas dos rectas. Así que en este caso el rango
es el intervalo que va desde -1 hasta 3. Y también ponemos corchetes en este caso, porque el -1 se alcanza aquí y el 3 sí se alcanza por acá, ¿sí? Ahí tenemos entonces ya el dominio y el rango. Ahora el inciso F nos pregunta en qué intervalo F es creciente. Bueno, que sea creciente significa que si nosotros nos fijamos en la gráfica vista de izquierda a derecha, cuando nosotros vayamos subiendo, entonces ahí es creciente, y cuando vayamos descendiendo, entonces ahí es decreciente. Entonces podemos ver que de aquí a aquí va subiendo la gráfica, por lo tanto ahí la gráfica es creciente. Entonces va a ser creciente desde el -2 hasta el 1. Siempre hay que dar el intervalo desde el eje X, ¿sí? Es el eje X desde el -2 hasta el 1, ahí la gráfica es creciente. Y es decreciente de aquí en adelante, o sea, desde el 1 hasta el 4. Ahí está. Bueno, ¿y por qué puse aquí un paréntesis en lugar de un corchete? Bueno, porque vean que aquí en el X igual a 1, la gráfica alcanza su punto máximo. En el punto máximo la gráfica no es ni creciente ni decreciente, simplemente ahí alcanzó su máximo. Entonces por eso aquí ponemos un paréntesis. O otra forma de verlo también podría ser poner corchete en ambos casos y pensar que ahí es tanto creciente como decreciente, aunque lo más usual es así, pensarlo de esta manera, que en el punto máximo no es ni creciente ni decreciente. Bueno, pues ahí tenemos entonces ya resuelto este ejercicio. Ahora los invito a que ustedes realicen este otro ejercicio, que también es del libro de cálculo de una variable de James Stewart. Nos dice que hay que considerar estas dos gráficas, la gráfica de la función f, que es esta gráfica naranja, y la de la función g, que es azul. Y entonces nos pide calcular todo esto de acá. Es muy parecido a lo que acabamos de hacer. Y si quieren ver la respuesta y el procedimiento completo, este video ya se encuentra en la lista de videos exclusivos para los miembros del canal. Si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse y ahí verás los diversos niveles de membresía y los beneficios de cada nivel. Y entre sus beneficios tienes acceso a una lista de reproducción con cientos de ejercicios interesantes como este de acá. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.